Mis hermanos, por la palabra del Señor de esta mañana. Papito Dios, le damos gracias, Padre, por esta mañana, por esa alegría, ese gozo de estar reunidos aquí, unánimes, y hoy le pedimos, Espíritu Santo, que nos dé el entendimiento. Las palabras también para mi hermana Paola. Señor mi Dios, que usted, Espíritu Santo, nos haga recordar y entender lo que quiere hablarnos en esta mañana. Le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Amén. Gracias, Pastor Eduardo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder un domingo más pues estar aquí en la casa de nuestro Dios y más que nada recibiendo la palabra, que es lo más importante para nuestros corazones. Bueno, Pastor Eduardo ya oró, entonces les invito a abrir su Biblia. ¿Cuántos trajeron su espada? Y no hablo del celular, yo sé que algunos todavía tienen la Biblia en su celular, pero les animo a que podamos tener nuestra Biblia, en la cual nosotros podamos subrayar, podamos escribir algo que el Señor nos dice. De esa manera nosotros ya conocemos dónde el Señor nos quiere hablar, en qué porción y dónde es ese versículo que me impactó en algún momento, alguna mañana, ¿sí? Entonces vamos a abrir el libro en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y este mensaje yo lo he puesto como tema: ¿qué hace Jesús conmigo? ¿Qué hace Jesús conmigo? Este es el tema de la palabra que yo les quiero compartir. Antes de leer Marcos capítulo 2, que lo vamos a leer desde el 13 al 17, voy a darles un poquito de qué pasó antes de este capítulo. El Señor empieza su ministerio, empieza a hacer el llamado a personas para que conformen su equipo de trabajo. Él empieza primero es bautizado por Juan el Bautista, luego desciende el Espíritu Santo sobre él, luego el Espíritu lo lleva al desierto en ayuno para que él pueda prepararse, porque se le venía un tiempo muy difícil a nuestro Señor, y él necesitaba escoger esas personas. Él empieza a reunir un equipo para poseer una visión, ¿sí? Ahora también, lo más impresionante de lo que va a empezar Jesús en esta misión es escoger a este equipo y cómo Él escoge a esas personas. Y nosotros podemos ver, y yo sé que usted conoce quiénes son los 12 discípulos y quiénes eran ellos. Ellos eran imperfectos, eran personas como usted y como yo. Y cuando Él empieza a escoger, yo creo que Él tenía muchísimas personas que sabían la Biblia al revés y al derecho, o bueno, en ese entonces el Pentateuco, al revés, al derecho. Él sabía súper bien, había personas que incluso creo que eran bien devotas, que nunca faltaban a la sinagoga. Yo pienso que había esas personas. Pero mire, Jesús no va a ese lugar. Él va por las afueras de las ciudades porque Él dice que Él necesita hacer la obra para la que Él fue enviado, y era hablar de su Padre, hablar del reino de los cielos. Y es cuando Él se va a las afueras, y Él no va a encontrar personas que están hechas las perfectas, se podría decir, porque había en ese tiempo personas que se creían perfectos y mejores y andaban con su frente muy en alto, mientras que habían otras personas que se encontraban indignos, como usted y como yo. ¿O quiénes de ustedes se encuentran dignos de tener lo que el Señor nos ha dado? Nadie, ¿verdad? Porque el Señor nos cogió de la nada y así mismo Él empieza este ministerio. Así que la historia que vamos a leer, yo sé que es muy conocida para ustedes, pero yo quiero que vayamos analizando un poquito de esta porción. Dice de título: el llamamiento de Leví. ¿Alguien sabe quién es Leví? A ver, lección. ¿Quién era ese discípulo que se llamaba Leví, hijo de Alfeo? Mateo, era Mateo. Entonces vamos a leer el llamamiento de Mateo. Y dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Bueno, nosotros podemos ver la historia, en este caso, del llamamiento de Mateo. Ya había otros discípulos llamados antes, pero hoy quiero leerles sobre esta historia de Mateo, porque especifica algunas cosas que Mateo era en ese tiempo. Primero, él era una persona sentada en un banco de los tributos públicos, ¿no? Era una persona que trabajaba para el gobierno de Roma. Y él era judío. Y ustedes saben que los judíos amaban o odiaban a los romanos. Odiaban, ¿verdad? Los odiaban porque ellos abusaban mucho del pueblo judío. Les habían quitado tierras, les habían quitado muchas cosas al pueblo judío. Y tener un judío trabajando en el gobierno de Roma, para los demás judíos era una traición. Era algo como que esta persona está trabajando para nuestros enemigos. Entonces, ese era el puesto de Mateo. Era un recaudador de impuestos. En aquel día los recaudadores de impuestos eran despreciados porque eran como traicioneros, como yo les digo, porque estaban trabajando para el pueblo romano. Y ahí también viene una parte porque el pueblo judío, algunos de los judíos no pensaban que Jesús era el Mesías, porque se supone que el Jesús que tenía que venir, o el rey que tenía que venir, era el que iba a devolverles todo lo que el pueblo romano les había quitado. Sin embargo, Jesús nace en un pesebre. Y después él no va directamente al reino de Roma para quitarle las posesiones a Roma y devolverles a los judíos. Él tiene otro tipo de reino. Y es por eso que algunos judíos decían: no, este no es nuestro rey, porque nuestro rey es el que nos iba a dar libertad y nos iba a devolver las cosas que nos fueron usurpadas. Pero ese no era el fin de Jesús. Entonces Mateo, que era el recaudador de impuestos en aquel día y era considerado traidor, extorsionista. ¿Por qué extorsionista? Porque incluso estas personas que aceptaban, estos judíos que aceptaban ser recaudadores de impuestos, sabían que tenían una buena ventaja, porque los romanos estaban de parte de él. Cuando ellos iban a cobrar impuestos, había soldados romanos que los acompañaban. Y con un miedo de un soldado romano, los pobres judíos tenían que pagar lo que tenían que dar de impuestos. Y entonces ellos se encargaban de hacer este trabajo feo. Por eso nadie los quería, nadie. Y yo me pongo a pensar, si nosotros en nuestro tiempo, a veces nosotros también somos marginados porque a veces tenemos un trabajo no tan digno, ¿no? O otra situación, de pronto no sea un trabajo, pero de pronto nuestra familia nos considera traicioneros al haber escogido una pareja que no me convenía o que no les pareció, o estamos mal vistos por cualquier cosa dentro de nuestra propia comunidad, o aquí mismo dentro de la iglesia, somos mal vistos. Entonces, más o menos esa presión y mucho más fuerte sentía Mateo. Pero yo creo que al principio es esto, ¿no? Al principio es, bueno, me van a ver mal y todo, pero la mente es astuta. Y yo pienso que Mateo decía, pero esto tengo una ventaja. Y con este dinerito quizás yo puedo comprar más cosas y ofrecer más cosas a mi entorno, a mi familia. Porque no solamente el judío que era recaudador de impuestos era visto como traicionero, sino la familia entera. Entonces eso era algo muy fuerte para Mateo. Pero vuelvo y repito, creo que este sentirse mal, creo que era al principio. Pero cuando ya había esto, creo que ya eso ya era de segundo plano, ¿verdad? Bueno, este era el caso de Mateo. No sabemos cómo se sentía Mateo, pero yo creo que estaba en un buen trabajo, tenía una buena oportunidad y a pesar de que la gente habla, pues él tenía dinero y dice que ellos incluso podían tener muchos bienes
incluso muchos terrenos, y etcétera, ¿no? Entonces ellos no necesitaban nada. Ahora dice, el pueblo judío correctamente les consideraban como traidores debido a que ellos trabajaban para el gobierno romano y tenían la fuerza de los soldados romanos. El pueblo judío correctamente les consideraban extorsionadores porque ellos podían quedarse con todo aquello que recaudaban. Mire, podían quedarse con todo lo que recaudaban. Entonces eso era un gran beneficio. Mateo estaba súper bien en lo que él hacía. Y ahora viene Jesús de la nada, pasando por ahí, porque él estaba cumpliendo lo que decían las Escrituras, de que el enfoque de Jesús era predicar en lugares vecinos de Judea. Entonces, justo cuando va por ahí, le encuentra a Mateo y le dice, sígueme. Mateo lo tenía todo, tenía dinero, tenía cosas, posesiones, y le dice, sígueme. Y en ese llamado, Mateo se pone a pensar, me imagino en su corazón, o no se puso a pensar, ¿qué será? Pero él solamente dice que se levanta y le sigue. Él renunció prácticamente a todo y vuelve a Jesús, o mejor dicho, vuelve su mirada a aquel que le está llamando. Y al momento de seguirle, podemos ver nosotros en el versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, incluso Mateo le lleva a cenar a Jesús y le lleva a comer. Y dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. O sea, no solamente era Mateo el que estaba ahí como publicano que había dejado el puesto, había también otras personas. Y muchos a lo mejor pensaban que era una fiesta de despedida para Mateo, pero en realidad era algo más, porque dice aquí, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. No era una fiesta de despedida. Al Mateo decir sí y seguirle a Jesús, hicieron una fiesta y había muchos que también le siguieron a Jesús, no solo a Mateo. Sin embargo, los nombres de ellos no están aquí, pero había gente que le siguió también a Jesús. Otros también que dejaron ese puesto. Pero ahí estamos también otro tipo de personas que podemos encontrar en la comunidad cristiana. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Sí? Entonces aquí vemos partes juzgadoras. Ay, o sea, si Jesús vino a hacer cosas buenas, ¿por qué se viene a mezclar con esta gente? ¿Por qué se viene a involucrar con esta gente? Y es que a veces nosotros pensamos que Jesús era tan perfecto que él buscaba la perfección en todo. Y es que él vino acá y no empezó a buscar la perfección. Él empezó a buscar un equipo primeramente que no era preparado. Un equipo que no tenía ni potencial. Para muchas personas quizás Mateo hubiese sido la última llanta de pedirle ayuda. Para muchas personas, tal vez si aquí hay alguien que va a hacer un equipo, quizás uno de ustedes o yo podríamos quedarnos a un lado porque nadie capaz nos escogería, ¿verdad? Y en algunas partes también hemos sido marginados. Pero mire, Jesús no va con las personas que pueden ser buenas y potenciales. Tal vez él vio cosas buenas en ellos, pero él las cambió para él. Y quizás nosotros estamos mirando ahora mismo lo malo de las personas que están en nuestro entorno. Esta no va a cambiar. Esta es lo mismo. Árbol que nace torcido. ¿Cómo es que es ese dicho? No se endereza, ¿no es cierto? Y así creemos más en los dichos, en los versos, que en la misma palabra de Dios. Hermanos, Jesús tenía potestad, Jesús tenía autoridad. Tenía cuando llamó a sus discípulos y lo tiene ahora cuando nos ha llamado a nosotros. Hoy nos ha llamado a nosotros. Hoy el Señor, por eso estamos aquí. Es por gracia y por misericordia. No es porque usted nació perfecto. Y si usted todavía no ha sentido ese llamado, porque de pronto usted no está ahorita sirviendo aquí adelante en alabanza y le gustaría, pero usted dice, no, es que yo no puedo. El Señor sabe cómo perfeccionar ese barro. Porque cuando nosotros reconocemos quién es el alfarero, nosotros solamente sabemos que somos ese barro que va a doler, que va a volver a romper una y otra vez,
y que lo va a moldear. Porque los que estamos aquí sabemos que cuántas veces Dios nos ha roto. Ya pensamos que estamos perfectos y ¡puc! Rotos, heridos. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo estoy ahí? Y es porque el Señor quiere perfeccionarnos, es porque el Señor dice, quiero ahí un poquito más, todavía falta. Y en las manos del alfarero sí se sufre, sí duele, pero es un dolor, como dirían esos, un dolor rico, porque es un dolor que a la final trae recompensa, trae humildad, trae sencillez y trae somos enaltecidos no por nuestra conducta, ni por nuestra soberbia, sino por el amor de Dios. Pero es difícil cuando uno es cristiano y uno se cree perfecto. Uno se cree más que el otro. Uno trata de ganar. Uno trata de estar ahí, pero más por costumbre, más porque es que a mí me conocen y saben quién soy. Hermano, no importa quién nos conozca aquí. Si el Dios del cielo no nos conoce, estamos en problemas. Hubo una prédica que yo escuché hace tiempos y decía, ¿tu corazón sirve a Dios? Está bien. Tu corazón está todos los días viniendo a la iglesia. Está bien. Tu corazón es el que está ahí barriendo la iglesia, limpiando la iglesia. Está bien. Tu corazón viene y está cantando en la iglesia. Está bien. Pero el Señor no te dirá qué hiciste con tus dones y con tus talentos. Te preguntará, sí, porque es importante. Pero no será la primera pregunta esa. Sino la primera pregunta será, a ver si estás en el libro de la vida, a ver si yo te conozco. Porque muchos decimos conocer a Dios, pero Dios ni nos conoce quiénes somos. Porque hemos puesto nuestra mirada más en lo exterior, más en lo que podemos hacer, más en lo que somos buenos, que en lo que Dios puede hacer de nosotros con lo que no somos tan buenos. Porque si nosotros decimos que ese Dios es el Dios de los imposibles, nosotros pensamos que Dios puede hacer las cosas posibles por las cosas que nosotros hacemos. Pero la verdad es que Dios hace lo imposible con las cosas que usted y yo no podemos hacer. Señor, es que yo no puedo predicar tu palabra porque tengo pánico escénico. Todos hemos tenido pánico escénico. ¿Quién no ha tenido pánico escénico? La primera vez que yo cogí un micrófono creo que era así. Hermanos, es Dios el que desarrolla en nosotros lo que Él quiere desarrollar. Mateo era un cobrador de impuestos. Mírenlo, Mateo ahora siguiendo a Jesús, predicando el evangelio. ¿Cuándo? Si él solamente se encargaba de las cuentas y debió haber sido muy inteligente. Pero el Señor no dijo, tú eres bueno para hacerme las cuentas, vas a ser tesorero. Ni siquiera fue el tesorero. Dios tenía una función mejor para Mateo. Y a veces nosotros pensamos, en esto soy bueno, Dios, aquí, Señor, en esto soy bueno. Y Dios dice, no, es que tú eres bueno en eso, pero yo quiero mejorarte en lo que no eres bueno, porque yo soy el Dios de los imposibles y yo acá te quiero. Es que a veces nosotros tenemos miedo de a dónde Dios nos lleva, porque somos buenos acá y acá tambaleamos. Pero de eso se trata. De que Dios no quiere trabajar por lo que nosotros somos buenos o lo que consideramos que somos aptos. Dios trabaja en nuestro corazón para su reino y Él nos quiere poner en ese lugar. Yo no sé cuántos de aquí tendremos miedo a muchas cosas, porque tenemos miedo. Y eso es normal porque somos humanos. ¿Jesús tuvo miedo? Levanten la mano los que dicen sí. Levanten la mano los que dicen no. Jesús vino siendo hombre. No vino siendo hijo de Dios. Y Filipenses 2 nos dice, Él no se aferró a ser igual a Dios. Porque Él tenía la potestad de poder decir, bueno, yo soy el hijo de Dios y aquí yo tengo también mi porción de parte del cielo, el poder. No. Él dice que no se aferró a ser igual a Dios. ¿Y cuántas veces no querría Dios coger esa parte de ser Dios para cachetear a algunos que en verdad ya le tenían hasta la coronilla? Pero miren, Él no fue eso. No se aferró a ser igual a Dios. Pero nosotros los cristianos sí nos aferramos a, yo soy cristiano, soy cristiana.
cuando en realidad ni Jesús se aferró a hacer eso y nosotros nos creemos tan perfectos y marginamos a personas que de pronto no pueden hacer alguna cosa. Ahora yo entiendo cuando Jesús dice soportaos los unos a los otros, porque qué difícil es soportarnos, hermanos. Qué difícil es cuando un hermano se molesta con otro hermano y el otro hermano piensa tener la razón y el otro hermano piensa tener la razón y Jesús ahí mirándolos. Cuando Jesús dice, yo tengo la razón, ustedes no tienen la razón, y se pelean por una razón que nunca van a tener. Porque aquí el Señor nos llamó es amarnos. Amarnos. Si Él amó a las personas que vino a escoger, que no eran la gente que podríamos nosotros, si a nosotros nos hicieran escoger, vuelvo y repito, para un partido de fútbol, yo diría al hermano tal, porque yo lo veo que es bueno y bueno. Pero el hermano que patea con las dos izquierdas, no, él no, ¿no es cierto? Pero Jesús no. Jesús escoge lo que pareciera que no iba a tener un resultado genial. Es como que cogiera a las personas. Entonces, por eso yo le puse este mensaje. ¿Qué hace Jesús conmigo? ¿Qué hace Jesús con esta personita que está aquí? ¿Qué hace Jesús con usted? Si somos personas imperfectas, somos personas que a diario necesitamos tener fuerza, pero a veces nos debilitamos. Pero yo le digo, Jesús hace con usted lo que vino a hacer con sus discípulos, a perfeccionarle. Jesús vino a trabajar con sus miedos, Jesús vino a trabajar con sus temores. Él no nos dice, a ver, yo ya no te quiero tener aquí en mi equipo porque primero eres miedoso, eres temeroso. Eres imperfecto. No, esas son las primeras cosas que Él busca de nosotros para perfeccionarnos. Entonces, si usted se sentía, es que Señor, no soy tan bueno en esto, hoy dígale, Señor, ese es el primer requisito que tú quieres para poderme tomar en cuenta para tu equipo. Solamente diga, heme aquí, Señor, porque yo necesito que tú me tomes parte de tu equipo. Las iglesias no son equipos, hermano. Y a veces nosotros confundimos eso. La iglesia Nueva Vida es un equipo. La iglesia Misión Mundial es otro equipo. Y así andamos peleándonos de equipo. En mi iglesia hacemos esto. En mi iglesia hay esto. Uy, en mi iglesia se siente el Espíritu Santo. La otra iglesia. Ay, en mi iglesia el pastor no sé. En mi iglesia los diáconos no trabajan. La otra iglesia. En mi iglesia hacemos viajes. En mi iglesia hacemos esto, en la otra iglesia. En mi iglesia traemos invitados internacionales. En mi iglesia hasta los músicos más famosos vienen y empezamos a compararnos. Y nos olvidamos realmente de qué trabajo venimos a hacer, de qué trabajo el Señor está hablando en su palabra, de qué trabajo es el Señor el que nos quiere empaparnos. El Señor nos mandó a compararnos. Porque a la final, como dijo mi hermana Zoilita, somos hermanos en Cristo, seamos de aquí o seamos de otra iglesia. Quizás la organización, sí, sea diferente, pero el Señor va perfeccionando, hermanos. El trabajo es el mismo y nosotros necesitamos ser perfeccionados, pero no podemos ser perfeccionados si no queremos movernos y a veces ese es el problema. Estamos estancados y no nos queremos mover porque aquí somos buenos. Dios, pero yo te quiero llevar aquí. No, Dios, es que yo aquí soy bueno. Pero es que yo te quiero. Ay, Señor, hazme caso, aquí soy bueno. Y no nos queremos mover, hermanos, a otro lugar porque ahí somos buenos. ¿Buenos para quién? ¿Para usted? Tal vez para usted sí. Pero el Señor quiere que usted sea bueno para la comunidad, para que empiece a trabajar para la obra de Él. Yo no sé cómo está su corazón con Dios. Yo no sé cómo está su relación con Dios. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé ni siquiera en qué parte Dios le ha llamado, porque muchos a veces de los que estamos aquí, y yo también en algún tiempo cuando era joven, yo decía, tengo talentos, tengo dones, pero ¿cuál es mi llamado? Y el llamado para todos es el mismo, hermanos. Uno dice, Señor, ¿para qué soy llamado? Es que no te entiendo, Señor. Pero ahí está el llamado, que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Y seguimos preguntando, Señor, ¿para qué me has llamado? Una cosa es el llamado, otra cosa es el propósito que tenemos.
El llamado es para todos predicar el mensaje de la salvación. Y el propósito que tenemos es con todos los dones y talentos que el Señor nos ha llamado a servir, pero predicando igual el Evangelio de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que no tenemos que ser perfectos para ser llamados. Muchas de las personas que están afuera no entran a la iglesia porque dicen, uy, es que yo qué voy a estar en la iglesia. 2 domingos aguantaré, pero no. Y la iglesia nos encargamos de decir, sí, hermano, esto es duro, esto es de oración y ayuno. Cuando en realidad es de amor. Es de amor. Jesús, el primer mandamiento dijo, otra vez, el primer mandamiento dijo, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y en esto se resumen todos los mandamientos. Pero no dice ayunarás, orarás, es parte de nuestra vida cristiana. Pero no se basa eso en el perfeccionismo cristiano, en el perfil cristiano. No, el perfil cristiano es amar, amar. Y si nosotros no sabemos amar, dice el Señor que no hemos conocido a Dios porque Dios es amor. Y eso es duro. Y nos cuesta amar. A veces nos cuesta amar a nuestra propia familia, ese carácter que tienen los hermanos, las hermanas nuestros, o ese carácter de mamá o de papá que ya me tiene hasta, ay, no me entienden. Y empezamos a buscar tantas excusas y en la misma casa nos hemos olvidado de amarnos. En la misma casa nos hemos olvidado de acogernos como familia. Si no podemos en la misma casa amarnos como somos, ¿cómo vamos a amar al mundo? ¿Cómo va usted a ir a predicar a una persona indigente en la calle si usted mismo no aguanta al que está al lado? Y otro más, dice, ¿cómo podemos amar? Si cómo no amamos a alguien que no vemos o no respetamos a alguien que vemos. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no vemos o respetamos a alguien que no vemos? Entonces nosotros tenemos que empezar aquí a amar a Dios. ¿Y cómo? Viéndole al hermano a través de Cristo. ¿Sabe cómo nos ve el Padre a nosotros? A través de Cristo. Si el Padre no nos viera a través del Cristo, todos fulminados, moridos. Porque en realidad no tendríamos esa victoria de parte de Jesús. Pero Jesús se pone como intercesor entre el hombre y Dios nos ve a través del Hijo y somos perdonados. Pero nosotros sí, en cambio, vemos a los hermanos con esos ojos carnales, ay, con esa boca para rapidito decir, ¿sí le viste? ¿Qué actitud? No, y cristiana. Y somos así, pero hasta las orejas están pilas. ¿Ya escuchaste? Alcancé a escuchar que se ha peleado, pues, que andan enojados, dice. Pero escuche la palabra de Dios. Escuche un versículo. A veces eso sí no escuchamos. Hermanos, tenemos que ser esas personas no perfectas, pero tampoco caigamos en la parte de conformarnos. Una vez ya llamó Jesús a Mateo y Mateo le siguió y su vida fue perfeccionada. Si Dios nos ha llamado a nosotros, también que nuestra vida sea perfeccionada, Dice que muchos piensan que esta era de la fiesta que se estaba organizando Jesús en la casa de Mateo, era, como les decía, una fiesta de despedida, la cual Mateo hizo para sus amigos para dejar el negocio de la recaudación de impuestos. Pero Jesús se sentó y comió con los publicanos y pecadores, dice, y pecadores. Si la Biblia dice publicanos y pecadores, es porque en realidad había mucha gente que era despreciada ahí, mucha gente. Y eso a veces nosotros, como yo les vuelvo y les repito, nos falta tener esa parte a nosotros. También dice que al comer en la misma mesa, nosotros, ¿cuántas de las personas que estamos aquí hemos invitado a algún amigo, alguna amiga a comer en nuestra mesa? Sí, ¿no es cierto? Sí hemos invitado.
Pero alguien de aquí hemos invitado a alguien a comer a nuestra mesa que no ha sido de nuestra simpatía. Nadie, ¿verdad? Y si no, tal vez obligados, pero no porque queremos, ¿no es cierto? Pero mire, Jesús hizo eso. Él comió con publicanos y pecadores. Nosotros a veces comemos solo con los que nos llevamos bien. Y yo le digo, la mesa es amplia. La mesa que el Señor nos ha dado para compartir es amplia, porque ya estamos con Jesús, ya estamos caminando con Él, ya estamos aprendiendo su palabra. Pero cuando estamos comiendo a la mesa con alguien, y no hablo de una mesa física o comida de la que nosotros comemos, sino hablo de una comida espiritual, hablo de una mesa espiritual. ¿Cuántos nos hemos sentado a comer con alguien que ha sido la última llanta de pronto en nuestro grupo o en alguna persona que conocíamos que de pronto no sé, no nos cae bien? ¿Será porque tiene una adicción o algo? Yo una vez lo quise hacer. Le invité a comer cuando salí de mi trabajo. Vi una chica que estaba al lado mío. Y no sé si usted ha puesto ese espíritu en su cabeza, algo que tiene que hacer, ¿no? Y yo le dije, voy a invitarla a comer, creo que no tiene. Y esta chica se movía y se movía al un lado, se movía al otro lado. Y el espíritu me decía, invítala a comer, invítala a comer. Y yo le dije, bueno, voy a invitarla a comer y qué vergüenza porque uno ni le conoce, ¿no? Iba a decir, ¿quién pues me vio con cara de hambrienta que me invita a comer? Porque uno no sabe cómo van a reaccionar. Sin embargo, la valentía cogí y le dijo, disculpa, ¿te puedo invitar a comer? Y la chica me queda viendo así. Y yo entre mí, Dios me dirá sí, me dirá no. Y no me decía nada, solo se puso a ver. Yo digo, creo que no me entendió. Disculpa, ¿te puedo invitar a comer? Y me queda viendo. Bueno, me dice, me acuerdo. Y la invité a comer y caminaba y yo decía, ¿cómo te llamas? Pero la chica no hablaba nada. Y yo, ¿cómo te llamas? Yo decía, o yo estoy hablando muy bajito o esta chica no me escucha. Entonces, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Juanita. Le digo, ¿cuántos años tienes? ¿Usted es de la policía? Le digo, no, le digo, simplemente quería invitarte a comer, pero en un lugar vistoso. Le digo, claro, no hay problema. Y era así. Y yo le digo, ¿y con quién vives? ¿No le mandó el Juan? No. Y yo decía, yo también ya me incomodé. Dije, ay, Señor, yo creo que no tenía que haber hecho eso. Entonces yo le decía, no, solo te quiero invitar a comer. Y después la chica me dijo, hay una salchipapa para comer. Le dije, bueno, pedimos una salchipapa. Yo no pedí porque yo, la verdad, no tenía ganas de comer, pero la intención era la que contaba, le invité a comer. Y estaba comiendo la salchipapa, pero era ojo así y ojo así. O sea, un pie aquí y un pie acá. Yo no sé qué pensaba ella. Entonces yo le decía, ¿has conocido de Jesús? ¿Alguien te ha hablado de Jesús antes? Yo sabía que esto no era gratis, me dijo. Entonces, yo lo que le dije es, o sea, sí, sentís invitarte a comer, pero la cuestión era decirte que Jesús te ama. Ya me han contado muchas veces que Jesús me ama. Y si Jesús me ama, ¿por qué me tiene aquí? ¿Por qué me tiene así? Yo creo que tenía muchas cargas. Pero eso era, hermanos, les estoy hablando cuando yo tenía unos 20 años, que era más arriesgada. Y yo le decía, o sea, la importante es que yo te quiero decir que Jesús te ama porque yo también soy una chica, vivo con mis papás, yo también tengo problemas en mi casa, pero yo quería compartirte que Jesús te ama. Y ella me dijo, muchas gracias por la comida y gracias por decirme que Jesús me ama. Algún rato yo le di hacer caso a ese Jesús. Solamente le dije que si podía orar por ella y oré. No sé qué es de ella, porque en ese tiempo no había celulares. Pero, hermanos, hay cosas que el Señor nos va a mover a hacer. Y ese es el amor que motiva en muchas cosas. Y yo tengo muchas cosas que el Señor me ha motivado a hacer y a veces yo ni he tenido de dónde, pero el Señor hasta los recursos pone. Así que yo le digo, déjese
movilizar por Dios. Déjese movilizar por Dios. Y vamos a leer el versículo 16 y 17 de Marcos 2 y dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Le invito a usted, hermano, a que empiece a enfocar, ¿quién puedo yo invitar a mi mesa, a la mesa espiritual que Dios me ha dado? ¿A quién puedo yo en este momento traer a mi casa para compartirle la palabra de Dios? Hermanos, no se sienta cómodo viniendo los domingos a la iglesia. No se sienta cómodo sirviendo aquí en la iglesia. A la final, eso lo hacemos con nuestros talentos, con nuestros dones que nos ha mandado Dios. Pero el Señor únicamente conoce, dice, por sus frutos. ¿Cómo se llama su fruto? Nombre y apellido. ¿Tiene ya un fruto? Ese fruto tiene que tener nombre y apellido. Sí, Dios, yo tengo un fruto, se llama Juan Álvarez. A él lo conocí, lo invité, le hablé de Dios y no sé cómo, y él está ahora acá. Otro fruto, y así, por sus frutos lo conoceréis, dice. Entonces necesitamos hablar la palabra de Dios. Es hora, hermanos, de que no coma solito en esa mesa y se engorde. Y esté listo para Navidad. Ya. Empiece a hablar la palabra de Dios. Empiece a hacer esto como Jesús. Copiemos eso. Mire que él estaba con gente. ¿Con qué gente estaría? Porque dice publicanos y pecadores. No solamente eran cobradores. Estos pecadores quizás eran mujeres de la vida feliz, como dice, borrachos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas personas habrían igual que en este tiempo? Pero mire lo que dice el 17, y si tiene un resaltador, si tiene un esfero, si tiene algo, resalte, ponga un corazón, ponga ojo, ponga no olvidarme. Y dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios y no se aferró a ser igual a Dios, usted no se aferre al puesto que Dios le ha dado. Ese puesto cualquier otro lo puede ocupar. Lo que el Señor nos llama aquí es ser amorosos y correr a donde estamos ahorita. Alguien decía, el Señor llamó a Moisés para el pueblo de Israel. El Señor llamó a Josué para el pueblo de Israel. El Señor te llama a ti para el entorno donde tú estás. ¿Dónde estoy yo? Entonces, ¿qué hace Jesús conmigo? Prepararte para poder salir. ¿Qué hace Jesús conmigo? Él quiere que tú puedas enseñar ese plan de salvación que le enseñó a todo este equipo. ¿Qué hace Jesús conmigo? Te quiere aportar muchas cosas, el gozo en medio de la tristeza, la fe en medio de la desesperanza. ¿Qué hace Jesús conmigo si yo mismo estoy pasando tribulaciones? Pues en medio de esas tribulaciones el Señor quiere moverte para que vayas a otras tribulaciones en tu entorno y puedas ser esa voz que Él quiere. Antes de que Jesús se bautice, ¿quién anunciaba el camino de Él? Qué difícil para Juan el Bautista, ¿no? Al anunciar al maestro que Él venía. Y Él tuvo que dejarlo todo también, Juan. Y Él también tenía sus discípulos. Y sin embargo, Jesús cuando ya viene, ya Juan termina ahí, incluso es quitado la vida. Y lo único que yo digo, hermanos, tal vez ese Juan que predicó antes de Jesús tenía valentía, aún sin saber las cosas que iba a hacer Jesús. Ahora sus discípulos estaban viviendo con Jesús, palpando lo que Él estaba haciendo en toda esa sociedad. Qué hermoso. A veces nos cuesta entender la Biblia porque no le metemos sentimiento. Tenemos que imaginarnos esa historia. Tenemos que imaginarnos y palpar cómo fue el corazón de Dios en ese tiempo, cómo fueron el corazón de esa gente en ese tiempo. ¿Qué de diferencia hay en ese corazón de ese tiempo con este corazón? Es el mismo corazón, las mismas necesidades de sus discípulos son nuestras necesidades. Los mismos miedos de sus discípulos son nuestros miedos. Pero Jesús trabajó con ellos, también puede trabajar con nosotros.
Así que si nosotros nos dejamos guiar, nunca digas, Señor, ¿por qué me escogiste a mí si soy inútil? El Señor nos deja una enseñanza y dice, siervo inútil eres, ¿no es cierto? Pero que no sea esa parte que nos diga, haces lo que tienes que hacer, nada más. Sino hagamos un poco más de lo que el Señor nos manda hacer. Sí estamos cumpliendo, iglesia, sí estamos cumpliendo. Por eso estamos aquí, porque estamos cumpliendo. Pero vayamos una milla más. Como decía Jesús, si te piden la capa, dásela. Si te dan en la cachetada, dicen, muestra la otra cachetada, no, pero no quiere decir algo físicamente, sino a veces ser pacificador en medio de toda esa circunstancia. Si te dice, acompáñame hasta acá, acompáñale más allá. La cuestión es hacer más. No en nuestras fuerzas, hermanos, porque vuelvo y repito, nuestras fuerzas son como el globito. Estamos después. Pero en las fuerzas de Dios es mucho mejor, porque solo Él te alimenta el corazón de tu fe. Por eso, una de las cosas que no debemos hacer es separarnos de Dios. Nos separamos de Dios, nos separamos de todo. Y Juan 15 lo dice, si permanecéis en mí, si permanecéis en mis mandamientos, Él estará con nosotros, ¿no es cierto? Él concederá nuestras peticiones de nuestro corazón. También dice, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, seamos siempre ese pueblo. Yo sé que es difícil a veces dejar de ser cristiano para volvernos como esa persona que necesita de Cristo. Pero si Jesús dejó de aferrarse a su Padre, siendo el Hijo de Dios, y no se aferró, dejémonos de aferrarnos a esa palabra cristiano, cristiana. Aferrémonos a ese Dios maravilloso para dar ese amor a esa persona que no es cristiana, que no es cristiano. Porque el nombre, ahí están los cristianitos, cristianitas, y quién sabe el corazón. Aferrémonos a que somos hijos de Dios, pero no a la palabra cristiano y cristiana, sino vayamos a conquistar a esas personas que el Señor quiere que vayamos para que vuelvan a Cristo. Siendo yo, dejar de ser cristiana y saber cómo yo era y cómo el Señor me alcanzó para que sea alcanzado esa persona que Dios anhela también que esté en su reino. No nos aferremos a ser perfectos porque no lo somos. Somos imperfectos. Y el Señor en este equipo que estamos nos va a ir perfeccionando. Él nos va a ir guiando porque Él tiene el poder de siempre, de proveer en todo lo que necesitamos, de hacer un diagnóstico completo en nuestra vida de qué necesitamos y qué no necesitamos. Él nos está preparando para ese camino. Y yo les invito a abrir Filipenses 2:4. Y aquí quiero que ya les dije ese versículo, pero ustedes van a buscarlo, Filipenses 2:4. Otro busque Santiago 4:8. Así, eso vamos a hacer la lectura de la Biblia. Filipenses 2:4. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? La palabra de Dios no importa si usted no la entienda. Con tal que sea leída y expuesta, tiene poder. Así que, Filipenses 2:4. Santiago 4:8. Otro, ayúdeme con Salmo 118:24. Vuelvo a repetir, Filipenses 2:4, Santiago 4:8, Salmo 118:24, Juan 3:17, Apocalipsis 3:20. ¿Quién tiene Filipenses 2:4? Amén, mi hermana Gaby. Lea fuerte. Ajá, no mirando para lo nuestro propio, sino para los demás, para los otros. ¿Pero qué hacemos del pueblo de Cristo? Mío, mío, como dice el pastor Freddy, el espíritu del gato. Mío, 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 mío.
A veces somos así. Es que el pastor dice, ¿quién quiere estar? Y los mismos de siempre. Amén, pastor. ¿Quién viene acá? Amén, pastor. Y los que no están, no, yo creo que no soy bueno. A veces, hermanos, dígale, hoy pastor no voy a estar, pero ¿qué tal, mi hermana Jimenita? Usted ayúdele al pastor. Animemos a que otros puedan tener también ese pastor. ¿Qué dice Santiago 4:8? A ver. Amén. Para nosotros tenemos que ser amigos de Dios, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando sabemos eso, empezamos a entender quiénes somos en Dios. Y ya no somos esos cristianitos, sino ya somos unos amigos de Dios, dejando el mundo atrás, dejando las cosas que nos distraen. ¿Qué dice Salmo 118:24? A ver. Fuerte, fuerte. A ver. A ver. Amén. Este es el día. Todos los días va usted a leer ese salmo. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor para compartir esa mesa espiritual. Este es el día en el que tengo que invitar a Juana, a María, a Marco, a Victorio, a Victoria, a la palabra de Dios. Este es el día en el que yo tengo que compartir la palabra de Dios, porque todos los días son los que el Señor nos da la oportunidad de poder proclamar esa palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 3:17? Ese es un versículo conocido por Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿Y el 17 qué dice? Sí, amén. Amén. Dice que Él no tuvo el propósito de condenar a la gente, sino de salvarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Condenamos. Uy, no, ese borrachito. No, ya no le hables. Es que no va a cambiar. No, uy, ya estamos ahí, condenando. Amén, hermanos, tenemos que tener nosotros más fe de que esas personas que dicen, no, un día estarán aquí. Un día el Señor los alcanzará. Sea por nuestra boca, usted cumpla con lo que dice la palabra de Dios. Anuncie el Evangelio. Y el Señor hace. Yo le digo, la palabra de Dios tiene poder. Nunca vuelve vacía sin cumplir su propósito en cada corazón. Lo que tiene que hacer, hará. Porque no es usted. Es que no, yo ya le he conversado de Dios. Ya he hecho esto, pero no mismo. Es que no es su obra. No es su tiempo, es el tiempo de Dios, pero el Señor ya le está conociendo a usted porque usted está haciendo la obra de Él. Ahí usted ya es conocido en el reino. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ponernos de pie. Y yo quisiera invitar al grupo de la alabanza a que canten la canción, valga la redundancia. Eso. Las coristas también, ¿dónde están las coristas? Vengan. Amén. En esta canción que dice, ¿qué sería de mí? Acuérdese de dónde Dios le trajo. Somos ese equipo imperfecto que el Señor nos ha traído. Y ese mismo lenguaje de amor, ese mismo propósito nos invita a que nosotros también vayamos al mundo y miremos a esa gente que también está en sus corazones, esa tristeza, esa angustia, esas tinieblas, donde el Señor nos ha entregado esa luz para alumbrar allí. Y podemos traer la luz de Cristo a ese corazón. Y esas personas algún rato también puedan cantar, ¿qué hubiese sido de mí si
mi hermana Laura, si mi hermano Javi, si mi pastor Luis, si mi pastor Eduardo, si Carol, si María José, si Stephanie, si Polibio, si Marcelo no me hubiese hablado de Cristo. Todos estamos llamados a hablar de Cristo.